Alberto Núñez Feijóo sigue en sus 13 y vuelve a enrocarse en la defensa de Carlos Mazón. Tras conocer las últimas informaciones del auto de la jueza de Catarroja, la situación de Carlos Mazón pende de un hilo. Su imputación por el Tribunal Supremo se ve cada vez más cerca. Así se ha analizado en profundidad en el programa La Sexta Explica, donde Verónica Sanz ha puesto foco en la escandalosa situación que afronta el Partido Popular. Nosotros estamos apoyando al presidente Mazón y lo vamos a seguir haciendo. Primero porque ha sido coherente y segundo porque ha sido valiente. Última clave que es fundamental que hemos conocido esta semana es esta llamada, una llamada un minuto antes de que se emitiera la alerta entre Salomé Pradas, la responsable de Interior y de la emergencia, y Carlos Mazón, un minuto antes. Exacto, lo sabemos por el listado de llamadas de Salomé Pradas. Fue una llamada entrante de Mazón a Pradas, es decir, fue el presidente de la Generalitat el que llamó a Salomé Pradas. Hablaron justo un minuto y claro, es fundamental saber de qué hablaron, porque lo normal es que hablaran de ese mensaje que se mandó un minuto después. Claro. Y la clave es esa. Estaban esperando al ok de Mazón, tenía que necesitar el visto bueno para que mandaran ese mensaje. Esa llamada de un minuto es absolutamente crucial en la investigación judicial. Y además es una llamada que Carlos Mazón, confírmame si esto es así, escondió. Cuando él relató las llamadas que había tenido ese día, no habló de esta llamada, que puede ser fundamental en la investigación. Él en el Hotel Ritz, en un acto que tuvo en Madrid, dio un listado de llamadas, pero esta llamada no la contó. Es una llamada que conocemos por ese listado de llamadas que ha entregado Salomé Pradas a la jueza durante su declaración judicial. La declaración judicial de Salomé Pradas, que fue hace unos días, desde luego era podía ser un punto de inflexión en esta investigación, porque ella, o su declaración, es el último dique de contención, ¿no? Podríamos decir, de la responsabilidad de Mazón, que Mazón no está imputado, porque para empezar está aforado, pero Pradas se puede enfrentar a una condena muy alta, ¿no? Por esos homicidios imprudentes, 228 homicidios imprudentes, ¿por cuántos años cada uno? Bueno, pues entre 1 y 4, o sea que estaríamos hablando entre 228 y 912 años de cárcel. Desde luego, ahora de momento ella es la barrera, ese dique de contención para Carlos Mazón. Ella lo que está haciendo es echarle la culpa a todo el mundo, sobre todo a los técnicos, y esto va a ser muy importante cuando declaren los técnicos como testigos, con obligación de decir la verdad, y digan si Salomé Pradas dijo la verdad o por el contrario estaba mintiendo. Esas declaraciones van a ser muy importantes en el futuro. Por lo que me estás contando, ya son 3 los argumentos que quedan completamente desmontados por la jueza de Catarrocha. Le dice a Mazón, no, era competencia de la Generalitat, no del Gobierno Central. 2, había información abundante y disponible. Y 3, no hacía falta que alertara la Confederación porque estaba publicado. Pero vamos ahora al kit de esta investigación, que puede ser por qué no se envía antes esa alerta, que se envió a las 20 horas y 11 minutos, y sobre todo la gran incógnita, esas 5 horas de Carlos Mazón a otra cosa, porque no sabemos todavía realmente todo lo que pasó. Efectivamente, él a las 2 menos cuarto tuvo su último acto público, a las 3, en esa primera versión que dio la Generalitat, se fue a hacer un picoteo. Luego hemos sabido que no fue un picoteo de trabajo, como dijeron, que fue una comida con la periodista Maribel Vidaplana, al menos desde las 3 hasta las 5:30, 6 de la tarde, en ese restaurante El Ventorro. Claro, pero la clave es después, porque no se le ve hasta las 8:30 aproximadamente. ¿Qué pasa después? Él dice que va al Palau. Efectivamente, desde las 5:30, 7:30 de la tarde hay un vacío, una especie de negro en el que no sabemos exactamente qué estaba haciendo Carlos Mazón. Y hemos tenido esta semana también informaciones nuevas, por ejemplo, que desde las 6 de la tarde las llamadas al 112 ya alertaban de esa situación de emergencia. Había además, gente que estaba ya ahogándose a las 6 de la tarde. Exacto. Por ejemplo, llamando de forma desesperada. La familia de Dolores Ruiz, la mujer que perdió a su marido y a sus 2 hijos, está perfectamente constatado que a partir de las 5:30, a las 6 de la tarde, una de sus hermanas y sus hijos estaban llamando incesantemente al 112 para intentar que rescataran a su familia. En todo caso, Mazón, si fue al Palau, no lo sabemos porque borraron las cámaras del Palau. Y esa es una de las revelaciones que hemos conocido esa semana, que esas imágenes no vamos a saber a qué hora entró Mazón o a qué hora salió, si es verdad que estuvo en el Palau de la Generalitat después de esa comida en El Ventorro, porque se han borrado esas imágenes. Y tampoco sabemos ni qué estaba haciendo, ni por qué no le cogía el teléfono
a Salomé Pradas, su exconsellera de Interior, que era la persona que en todo caso le estaría llamando para alertarle. Ni siquiera en esta franja de 6:30 a 8 menos cuarto no le coge el teléfono. Exacto, este es un dato importante también. Cuando declaró el viernes de la semana anterior Salomé Pradas ante la jueza, dio un listado de las llamadas que había hecho ella esa tarde, y lo que tenemos es que hay un vacío entre las 18:30 y las 19:43, que llamó al menos en 2 ocasiones a Carlos Mazón, y que Carlos Mazón por alguna razón no cogió el teléfono de Salomé Pradas, que recordemos era la consejera de Interior y por lo tanto la persona que estaba al frente de la emergencia en ese momento. ¿Qué podría haber más Durante importante? 1 hora y 13 minutos, Carlos Mazón, hay 2 llamadas perdidas en ese periodo de tiempo, no cogió el teléfono a su consejera de Interior. ¿Qué podría haber más importante que responder ante su consellera de Interior en un día de alerta roja decretada desde las 7 de la mañana? Finalmente, llega el mensaje de alerta, que no es hasta las 8 de la tarde y 11 minutos, el mensaje que tenía que haber llegado mucho antes, que alertaba a la gente de que no salieran a la calle, que buscaran lugares elevados. Pero Carlos Mazón todavía no había llegado al CECOPI. Claro, Carlos Mazón llegó a las 8:28 según su versión. Esa es la versión que ella le ha dado a la jueza y, habría que constatar que efectivamente llegó a esa hora, pero tenemos la foto lo que está investigando la jueza, evidentemente, es si fue precisamente esa incomparecencia de Carlos Mazón lo que provocó que esa llamada se hiciera tan tarde, a las 8:11, cuando ya muchísima gente se había ahogado. Ese mensaje que llegara tan tarde. Y por eso vamos con la última clave, que es fundamental, que hemos conocido esta semana, es esta llamada. Una llamada 1 minuto antes de que se emitiera la alerta entre Salomé Pradas, la responsable de Interior y de la emergencia, y Carlos Mazón, 1 minuto antes. Exacto, lo sabemos por el listado de llamadas de Salomé Pradas. Fue una llamada entrante de Mazón a Pradas, es decir, fue el presidente de la Generalitat el que llamó a Salomé Pradas. Hablaron justo 1 minuto y claro, es fundamental saber de qué hablaron, porque lo normal es que hablaran de ese mensaje que se mandó 1 minuto después. Claro. Y la clave es esa. Estaban esperando al ok de Mazón, tenía que necesitar el visto bueno para que mandaran ese mensaje. Esa llamada de 1 minuto es absolutamente crucial en la investigación judicial. Y además hay que ver políticamente, que es de lo que estamos hablando, en lo político, si esto cómo les sale o cómo no. En lo judicial, pues habrá también que esperar a ver qué ocurre, ¿no? Porque vamos a recordar que Mazón ni siquiera está imputado, porque está si Mazón acaba siendo por tanto, imputado, pero podría ser imputado en un momento dado. Si Mazón acaba siendo imputado, en Génova es donde situaban ya, es que es claramente lo que tiene que es claramente la vía, ¿no? Si está imputado no va a poder seguir. Qué locura. Ese sería el punto de inflexión. Es lo que luego, dicen ahora, escuchamos sí. Esa defensa de Alberto Núñez Feijóo, a pesar de saber que Mazón ha mentido. Lo sabemos por cómo ha ido construyendo su versión de dónde estaba, de lo que estaba haciendo, de las llamadas que tuvo, y a pesar de saber que, conforme avance la investigación, voy contigo, Tania, se puede encontrar Carlos Mazón en una situación realmente insostenible frente a la ciudadanía. Bueno, yo creo que la situación de Mazón es insostenible desde el primer día que no fue capaz de decir dónde estaba mientras estaba muriendo gente en Valencia. Ese día ya fue insostenible para Mazón. Y ese día el Partido Popular, con Feijóo a la cabeza, tenía muchas opciones. Incluso asumir que tú le retiras el apoyo a una persona que decide abrazarse a un acta que le es propia, desde luego, eso nadie lo niega. Él no puede hacerle que deje de ser presidente de la Comunidad de Madrid, de la Comunidad Valenciana, pero puede retirarle el apoyo. Lo que para mí no es comprensible es que a estas alturas de la película Feijóo, la opción que tome no solo sea mantener un apoyo más o menos tibio, más o menos no, que salga en una entrevista a decir que le apoya porque es valiente. No hay nada más cobarde que la mentira y creo que no hay ninguna duda de que lo único que ha hecho Mazón desde el día que ya no tenía salida, que fue cuando no supo explicar dónde estaba y no era el centro de emergencias ni conectado a ese centro de emergencias, desde ese día todo lo que ha dicho o el 60% de lo que ha dicho es mentira y por tanto no es comprensible que el presidente del Partido Popular diga que lo mantiene porque es valiente y coherente, a alguien que es evidentemente un cobarde, que no cuenta la verdad y que permanentemente, no contando la verdad, desde luego, si algo no está teniendo es ni un gramo de coherencia. Maestre. Sí, sobre todo, mira,
cuando Feijóo lo que muestra con toda esta actitud es de la debilidad que tiene, pues como bien ha explicado Santiago, porque si tú le montas una gestora empieza a perder poder orgánico dentro del partido, las presiones hubiesen sido muchas porque ya no tiene capacidad para poner cargos, para decidir sobre puestos, y le iban a ir abandonando los pocos que le quedan ahora todavía, simplemente por una cuestión de jefatura, ¿no? Eso es una evidencia. Yo no alcanzo a comprender lo que hace Feijóo y sobre todo luego los argumentos, uniéndose a él, ¿no? Hablar de valentía, como bien ha dicho Tania, es que si Carlos Mazón permanece ahora mismo como presidente, no es por valentía, es por todo lo contrario, es por cobardía, porque si no fuese ahora mismo presidente de la Generalitat y estuviese aforado, la jueza de Catarroja se la había llevado por delante ya. Se la había llevado por delante. Tal y como está instruyendo, se la había llevado por delante. Vamos a ver, espera, quiero preguntarle a Alfonso Pérez Medina cuál sería el proceso, Alfonso, porque sabemos que existe este aforamiento, pero eso no obsta a que al final pudiera ser imputado. Claro, lo que quiere la jueza es agotar la investigación en la medida de lo posible con los imputados que tiene, que son Salomé Pradas y el secretario de Emergencias, Emilio Argüeso. Una vez que esté la investigación pues agotada y ya no le quede otra que pedir esa imputación de Carlos Mazón, pues lo que haría sería elevar un suplicatorio al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, porque siendo diputado y presidente de la comunidad, pues continúa teniendo ese aforamiento. Y la jueza, de hecho, le ha ofrecido, al menos en 2 ocasiones, ir a declarar voluntariamente y le ha dejado clarísimo que no va a declarar como testigo, porque ha habido algunas acusaciones que han pedido su declaración como testigo, la jueza lo ha rechazado y dice que si va, tiene que ir como investigado. Y por eso le ha ofrecido ir a declarar voluntariamente y él, de momento, pues ha rechazado esa posibilidad. Acaba, maestro. Sí, es una evidencia, y como bien ha explicado Alfonso, que la jueza de Catarroja ya le tendría investigado y le habría mandado a declarar como investigado. Sobre todo porque, además, como bien ha explicado antes, o sea, la responsabilidad penal, si la de Salomé Pradas se está dirimiendo, los hechos están mostrando que la de Carlos Mazón no tardará el tiempo que la jueza agote el tiempo que necesita para la instrucción, porque la llamada de Mazón un minuto antes de que se mande la alerta, esa llamada es muy llamativa, justo después de haber estado 1 hora y cuarto desaparecido, y que se pidiese que se mandase esa alerta y que 1 hora y cuarto la consellera intentase contactar con él, no puede contactar, y cuando contacta un minuto antes, después se manda la alerta, yo creo que no hace falta ser muy inteligente para saber qué es lo que ocurrió y cuál es la conversación que se tuvo. La Salomé Pradas tendrá que decirlo cuando se le pregunte y no puede mentir. Alfonso, puede mentir ¿se porque le ya ha está preguntado imputada. a Salomé Pradas por el contenido de esa conversación de ese minuto? Pues no se le ha preguntado porque únicamente respondió a las preguntas de su abogado, con lo cual ni la jueza, ni el fiscal, ni las acusaciones pudieron preguntarle. Y en este listado hay otra cosa también muy llamativa en este listado de llamadas de Salomé Pradas, que es que desde las 17:37 ella tiene contacto con Carlos Mazón. Es decir, la estrategia de Carlos Mazón hasta ahora era un poco desentenderse de este asunto, decir que la responsabilidad era de su consejera de Emergencias, que él no estuvo en el CECOPI, que llegó a las 8:28 después de la alerta, pero lo que sabemos es que hubo llamadas a las 17:37, a las 18:25, a las 18:30, luego hay ese vacío hasta las 19:43, a las 20:10 y a las 20:19. Es decir, que Carlos Mazón sí estaba en contacto con Salomé Pradas y es de suponer que le estaba informando de los pasos que se estaban dando en el CECOPI ante la situación desesperada ya de muchos valencianos a esa hora, con lo cual eso de desentenderse de lo que estaba pasando en el CECOPI, este listado de llamadas, desde luego, claramente deja entender que no fue así. Me gustaría simplemente acabar con una cosita, Verónica, que es un apunte más sobre este tipo de llamadas. A las 6:28 hubo otra llamada a Jordi Mayor, alcalde de Cullera, que el alcalde de Cullera calificó él de café, copa y puro. Eso lo dijo él. Sí, La persona que recibió la llamada, el alcalde de Cullera. Al ver pues, el tono con el que Carlos Mazón le hablaba sobre algo que no tiene nada que ver con la emergencia. Vuelvo a decir, a las 6:28 una conversación que era propia, según él, de café, copa y puro. A las 6:30 empieza la desaparición hasta las 7:43.